Y vamos a compartir pantalla. A ver, ¿se puede ver la filmina? Sí. Bárbaro. Muy bien. Arrancamos. Y como les dije hoy, como les adelanté, el tema de la reunión de hoy es memoria principal. Vamos a hablar de la memoria principal. ¿Eh? ¿Recuerdan este gráfico? Ahí tenemos un sistema general representado en forma lógica, con todos sus componentes y organizados de acuerdo a los bloques funcionales del hardware. ¿Recuerdan? Tenemos entrada, memorización, procesamiento y salida. Hoy nos vamos a encargar de este bloque, el de la memorización, donde acá en forma genérica simplemente vemos MP o memoria principal. ¿Mm? Vamos a ver de qué se trata la memoria principal. Como todas las memorias, es una unidad que va a almacenar, eh, va a almacenar en forma transitoria básicamente tres cosas. Instrucciones de programas que serán ejecutados por el procesador. O sea, cuando digo instrucciones, digo programas. Cualquier programa, aplicación que queremos correr en nuestra computadora, previamente a la corrida se deben cargar en la memoria principal. ¿Mm? Más precisamente en la parte RAM, de la memoria. O sea que una de las cosas que almacena son instrucciones. Instrucciones en código máquina, que es la traducción, así entre comillas, del código fuente que hemos escrito nosotros, en caso de que sea un programa nuestro, o el programa que sea. Quiero poner, quiero, no sé, abrir el Word también. Antes, si lo quiero ejecutar, primero se carga en memoria en forma de instrucciones. Por otro lado, ¿qué otros elementos se almacenan? Datos. Son los datos que se van a procesar. ¿Mm? Se van a procesar los datos previamente a su proceso por el procesador, ¿eh? Se van a almacenar también en memoria principal. ¿Eh? Todos los datos. Me piden un valor y qué sé yo. Por favor, introduzca su DNI. Uno escribe el DNI, le da Enter. Ese valor de ese DNI, ese dato, se transforma a binario y se carga en la memoria. También. Y por otro lado, los resultados intermedios y finales, o sea, la información, el resultado del proceso de datos, de los cálculos que realiza el procesador, antes de salir al exterior, antes de salir al exterior por medio de un periférico o más, antes de salir, previamente también se guardan en memoria principal. Por eso también se la llama memoria de trabajo, porque es, digamos, eh, uno de los componentes más importantes de una computadora. Trabaja mano a mano con el procesador. Entre memoria y procesador, prácticamente ahí tenemos lo que es el sistema central de un computador. ¿Está? Muy bien. Bueno, como dije hace un rato, las instrucciones, los datos y los resultados son todos valores binarios que están representados, bueno, una redundancia me salió ahí, en valores binarios, o sea, en bits. Y no sé qué estaba pensando cuando redacté esto. La verdad, mi profesora de literatura me retaría, pero bueno, no sé si todavía anda por ahí mi profesor. Perdón. ¿Cómo se organiza la memoria principal? ¿Cómo se organiza? Porque uno dice, tengo una computadora con 8 gigas, con 16. ¿Qué significa? ¿Cómo es? ¿Qué es un gran espacio donde se guardan todos los datos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo se guardan? En realidad, la memoria principal está organizada en registros, que son pequeños elementos donde tienen una cierta capacidad, en este caso, de bits.
los registros de la memoria principal tienen una capacidad, cada uno de ellos, de 8 bits, o sea, un byte. Un byte. Cada registro tiene un byte de capacidad y está identificado en forma unívoca uno del otro. O sea, cada registro tiene un valor numérico que es la dirección, se le llama dirección de memoria, y es única para cada registro. Única para cada registro. Entonces, si yo digo que tengo una RAM de 16 GB en mi compu, ¿cuántos registros tengo en esa memoria? Si yo sé que cada registro almacena un byte, yo sé que, por ejemplo, 1024 bytes es un kilobyte, o sea, un poquito más que 1024 es un kilobyte. 1000 bytes, 1024 para ser exacto. Ahora, si yo tengo 1000 kilobytes o 1024 kilobytes, tengo un megabyte, o sea, un millón, un poquito más de un millón de registros. Y si yo tengo 1024 megabytes, tengo un poco más que 1000 millones de registros, un gigabyte. Si mi memoria es de 16, estamos hablando de una cantidad apenas superior de 16.000 millones de registros. Y cada uno numerado, desde el 0 hasta el último número que ocupe la memoria de acuerdo al modelo de computadora que tengo. O sea, está organizado en registros. A ver cómo sigue acá. Las celdas llamadas registros. ¿Mm? Esto viene a representar un registro. Ahí podemos ver cómo en cada registro se va a almacenar una serie de bits, que la cantidad es 8. Exactamente un byte. 8 bits o un byte almacenado. ¿Cómo se identifican? Bueno, se los acabo de decir hace un ratito, con una dirección de memoria, con un número, ¿m? Pues a la cual le llamamos dirección de memoria, también le podemos decir posición, ¿m? Que arranca en 0 y sigue, depende de la cantidad. Acá tenemos una dirección de memoria o posición también escrito en binario. ¿Eh? Que todos vemos ahí esa serie de unos y ceros y obviamente ya enseguida sabemos qué número es. No, obviamente que no. Yo no tengo la menor idea de qué número es ese. Bueno, ni lo necesitamos saber, ni lo necesitamos saber. Tiene un número que es único. Lo que sí es importante es saber que cada celda, cada registro tiene una dirección que es única. No se repite el número de posición o de dirección. ¿Está? Muy bien. Bueno, como dice ahí, está formada por un conjunto de registros independientes de un byte cada uno. Así es como se organiza la memoria principal. ¿Mm? Un registro con su dirección, otro registro con su dirección. El número que tenemos adentro es el valor que en ese momento está cargado, que eso puede variar a cada rato. Lo que no varía es la dirección, lo que sí varía es el contenido. Tenemos otro registro, tenemos otro registro, y así. Tenemos, o sea, es una pequeña muestra de miles de millones de registros. Acá estamos mostrando un 3 o 4, ya podemos tener una idea de cómo se organiza. Pero antes de seguir, vamos a abrir un pequeño paréntesis y hablar un poco de numeración, de cómo se puede representar en forma escrita un valor. Porque acá estamos hablando de bits. Pero nosotros, normalmente, cuando escribimos valores, números, o los leemos, no lo hacemos en bits. Lo hacemos con los números en base 10. Entonces,
Lo importante, el nombre de la forma en que se organizan los valores o se pueden representar estos valores es de acuerdo a la base, ¿sí? La cantidad de símbolos que se utilizan para hacer esos valores. Nosotros usamos la base 10. ¿Por qué se llama base 10? Porque con 10 símbolos podemos representar cualquier valor. ¿Cuáles son los 10 símbolos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Mm? En cambio, el binario es base 2. Solamente tiene dos símbolos, el 0 y el 1, para representar exactamente los mismos valores. O sea, la forma de representación es independiente al valor en sí que uno está guardando. ¿Se entiende? Yo puedo guardar un 4 y en base 10 yo escribo el número 4. En cambio, si lo paso a binario, es el 100. Y en realidad, yo leo los dos, uno en base 10 y otro en base 2, y ambos están representando el mismo valor que es 4. ¿Se entiende? Determina la base de cada sistema. Base 10, ahí tenemos los 10 símbolos. Base 2 o binario, 0 y 1. Y vamos a mencionar la base 16 o hexadecimal, que tiene 16 símbolos. O sea, tiene los 10 símbolos del base 10 y a falta de más números se agregaron las primeras 6 letras del abecedario, en mayúscula, A, B, C, D, E y F. ¿Mm? Con esos 16 símbolos también se puede representar cualquier valor numérico. ¿Y por qué mencionamos el hexadecimal? Porque cada vez que veamos una gráfica, un reporte, tanto en un libro como de repente en las presentaciones que estamos haciendo ahora, o incluso cuando el sistema operativo hace un reporte de algún problema que hubo de hardware y se tienen que hacer referencia a algún valor, lo van a representar en hexadecimal. No lo representan ni en base 10 ni en binario, en hexadecimal. ¿Y esto por qué lo hacen? ¿Porque es gente mala? ¿Porque son caprichosos? No, no, no. En realidad, el hexadecimal es una forma de representar los valores que es muy práctica, porque la relación que hay entre el binario y el hexadecimal es que con cada cifra de hexadecimal yo estoy reemplazando 4 cifras de binario. ¿Se entiende? Entonces, esa larga hilera de unos y ceros se me transforma en un valor de un cuarto, o sea, de un cuarto de símbolos. En vez de tener tantos unos y ceros, tengo menos, y es un poco más entendible que el binario. Tampoco es que uno lo casa demasiado, porque ve el número 560A y 2. O sea, ¿qué es eso? No sé, qué sé yo. Igual, hoy en día pueden hacer, hay ejercicios muy sencillos para transformar los valores de una base a otra. Y ahora hay aplicaciones que uno lo baja y te resuelve todo en un toque. Pero por convención, para representar todos los valores binarios que están en el sistema central, lo que vamos a ver son los valores en hexadecimal. ¿Está? A ver. Por ejemplo, mi año de nacimiento es 1967, aunque parezca mentira. En base 10, 1967. En base 2 o binario, ahí tienen. Ese es el mismo valor. Esa hilera de unos y ceros es 1967. Y en hexadecimal, 7AF. Fíjense, recortito, recortito. Y no te llena una pantalla o un libro de unos, ceros y cosas que no se entiende. En hexadecimal es un poco más práctico. Te está diciendo el valor en el cual, si vos necesitas saber exactamente de qué valor estamos hablando, hoy en día con cualquier aplicación de celular ingresa ese número y te dice qué valor es. Es muy sencillo saber verlo. Igual, todos los valores que veamos en esta presentación van a ser a modo de ejemplo. No tenemos que recordar los números ni nada por el estilo.
ni les voy a pedir hacer ejercicio de cambio de base, ni nada. Es simplemente a modo de ejemplo, ¿está? Entonces, mencionado esto, ¿no? Como dice, cada cifra en hexadecimal reemplaza 4 cifras en binarios expresando el mismo valor. Por ese motivo, todos los valores binarios dentro del sistema central se expresan en hexadecimal. Lo que nos tiene que quedar bien claro es que dentro del sistema central, todos los valores que existen, ya sea de instrucciones, ya sea de datos, ya sea de información, todos los valores que existen en el sistema central están en binario, pero se representan, se expresan en hexadecimal. ¿Está? Entonces, volvamos a estos 4 registros de ejemplo, están en binario, en realidad en hexadecimal son estos valores. Ven que está todo mucho más chiquito, todo mucho más simple. En cada registro siempre vamos a ver un valor de 2 cifras nada más. ¿Por qué? Porque cada cifra hexadecimal reemplaza 4 cifras de binario. Entonces uno simplemente ve 2 cifras. Es algo mucho más práctico de representar. ¿Está? Entonces, podemos cerrar el paréntesis y volvemos al tema de memoria principal. ¿Mm? Acá tenemos un ejemplo de memoria principal y cómo está relacionado, cómo se vincula con el procesador. Por empezar, vemos unas cuantas celdas, unas cuantas posiciones, cada una con un valor cargado. A la izquierda podemos ver su dirección, que está en hexadecimal. Muchas veces, ven, en este caso, tenemos los valores cargados están en binario. Entonces simplemente aparecen los unos y ceros. Pero las direcciones están en hexa. Entonces muchas veces van a encontrar que después del valor hay una H. Que está diciendo que es hexadecimal. Que puede aparecer así grande o quizás otros autores lo ponen como un subíndice. 205 sub H. Y algunos directamente ponen todo en hexadecimal, asumen que es todo hexadecimal. Nada, para que no se confundan, es más que nada este comentario. ¿Cuál es la relación, cómo se vincula la memoria principal con el procesador? A través de 3 líneas o 3 buses muy importantes. El primero del que voy a hablar es la línea de datos o bus de datos. Ese es el canal de comunicación que tenemos entre memoria y procesador, por el cual a través de él se van a comunicar todos los datos que van a ir desde la memoria hacia el procesador para ser procesados, y todas las instrucciones que deben ingresar al procesador y que están cargados en memoria, tanto datos como instrucciones, van a ir a través de la línea de datos, van a acceder al procesador. Y además, es una avenida de doble mano, porque por las líneas de datos o por el bus de datos es el canal a través del cual salen del procesador toda la información, todos los resultados de todo el proceso de datos que efectúa el procesador. Los resultados también van a viajar por las líneas de datos hacia la memoria. Una vez que está en memoria, por otros buses ya puede salir el resultado hacia el exterior a través de un periférico. ¿Está? Esa es la línea de datos. Después tenemos el bus de direcciones o líneas de dirección, que es un bus, una línea de mano única, tiene un único sentido, que es desde el procesador hacia la memoria. ¿Y qué valores viajan por las líneas de dirección? Precisamente direcciones de memoria. Valores de direcciones de memoria. ¿Para qué? Para apuntar a la dirección que está transportando. El procesador puede querer acceder a la memoria para 2 operaciones posibles, para una operación o bien de lectura o bien de escritura.
Cuando el procesador hace una operación de lectura, es que a la dirección seleccionada, que el valor de la dirección va por el bus de direcciones, por ejemplo, acá tenemos una direccionada que es la 0207, el contenido de esa posición se copia en la línea de datos y viaja hacia el procesador. Eso es una operación de lectura. En cambio, una operación de escritura, también el procesador va a poner en el bus de direcciones en qué dirección quiere escribir. Y en este caso el valor surge desde el procesador viajando por la línea de datos y se escribe en el registro seleccionado. ¿Qué pasa con el valor que había antes en ese registro? Se pierde, se pisa. Es como cuando uno realiza una asignación a una variable. Uno hace una asignación. ¿Qué pasa con el valor anterior que tenía esa variable? Se perdió. ¿Se entiende? Es exactamente igual. Y después tenemos acá una línea solitaria, que es una línea sola llamada línea LE. LE de lectura y escritura. Es una línea de control que también tiene una única dirección, desde el procesador hacia la memoria. Esta línea es la que va a habilitar o deshabilitar una operación o de lectura o de escritura. Si quiere hacer una lectura, la línea LE se pone en 1. Si es de escritura, se pone en 0. Al ser un solo cable, una sola línea, esos son los dos valores posibles que puedo tener, o 1 o 0, nada más. ¿Está? ¿Se entendió, gente? Perfecto. Yo les diría, salgamos, faltan menos de 2 minutos. Salimos y volvemos a entrar y así seguimos con este tema. ¿Les parece bien? Ok. Perfecto. Ahí vamos. Ok. Muy bien. Entonces, hemos visto, hemos analizado y visto las formas, las vías de comunicación que tenemos entre la memoria y el procesador. Ahora, vamos a concentrarnos, bueno, acá este es un esquema que hice yo, un poco más prolijito, donde tenemos valores de ejemplo cargados en este sector de la memoria, ¿no? Y vamos a concentrarnos un poco en las líneas de datos o bus de datos. Es muy importante para el rendimiento de una computadora el bus de datos. Hay un concepto del bus de datos que es el concepto de ancho de bus. El ancho de bus es la cantidad de bits que se pueden comunicar entre un dispositivo y otro en una sola operación de lectura y escritura. Es la cantidad de bits. Si yo hago como se ve en el gráfico, acerco una lupa a la línea de datos, voy a ver que es como una autopista donde hay un montón de líneas. En realidad son cablecitos, y tampoco son cablecitos. Son pedacitos de cobre que están en el circuito impreso del motherboard, ¿no? Son canales conductores, donde vamos a decirle cablecito, no son cables, pero bueno, donde en cada uno de ellos se transporta una sola cifra, o un 0 o un 1. Entonces depende la cantidad de líneas de datos que tengo, es la cantidad de bytes o de bits que yo puedo transmitir en una sola operación. En una sola operación. Un bus de datos puede tener, a esto se le llama ancho de bus. Se le llama ancho de bus. Puedo tener en computadoras viejas, teníamos un ancho de bus de 8 bits, de 16 bits, siempre múltiplo de 8, de 32 bits o de 64 bits. ¿Vieron cuando uno
carga el sistema operativo y demás, dice, este trabaja con 32 bits o con 64 bits. O sea, es como que todos los elementos de hardware tienen que estar equilibrados, como para decir, bueno, el procesador trabaja con 64 bits, carga un sistema operativo que trabaje para 64 bits, entonces mi línea de datos tiene que tener 64 bits de transmisión simultánea. Si no, no me sirve de nada. O sea, si no, va a trabajar siempre por lo más delgado, por el cuello de botella. ¿Qué es lo mínimo? Tal cosa va a trabajar en esa frecuencia. Por eso conviene que todos los elementos estén en concordancia. ¿Está? O sea, esa es la línea de datos, la cantidad de bits que en una sola operación, tanto de lectura como de escritura, se pueden transportar entre un dispositivo y otro, entre memoria y procesador o viceversa. Este ancho de bus también se puede expresar en bytes. En ese caso, a esto se le dice word. El número máximo de estas posiciones constituye un word. El word puede ser de 1, de 2, de 4 o de 8 bytes. Es lo mismo. Son dos formas distintas de decir exactamente lo mismo. Yo puedo decir que este equipo tiene un word de 8 bytes o decir que este equipo tiene un ancho de bus de 64 bits. Estoy diciendo exactamente lo mismo. ¿Se entiende esto, gente? Bien, bien. Entonces, vamos a ver los pasos que se deben realizar para que el procesador acceda a memoria principal, tanto en una lectura como en una escritura. Para una lectura, lo primero que hace el procesador es habilitar la línea LE, ponerla en 1, entonces está anunciando que va a realizar una lectura. Después, por otro lado, el procesador va a colocar en el bus de direcciones el valor de la dirección de memoria a la cual quiere acceder. Una dirección sola. Por más que el procesador tenga un Word de, qué sé yo, de 4, vamos a suponer, no es necesario poner las 4 direcciones. Se pone solamente la primera, viaja solamente la primera. Se apunta a la primera, pero abarca esa posición más las 3 subsiguientes hasta completar el Word. ¿Está? Entonces, en el bus de direcciones, el valor de la dirección que se quiere leer. Por último, una vez que se apunta a esa dirección, se hace una copia de la posición, o sea, del contenido de ese registro. Esa copia se pone en el bus de datos y viaja hacia el procesador. ¿Cuál va a ser? No solo la dirección, la posición direccionada, sino las subsiguientes de acuerdo al Word. Si tengo un Word de 4, va a aparecer una copia de ese registro más los 3 registros siguientes, hasta completar los 4 registros, ¿se entiende? Ahí tenemos una esquemita, está sacado del libro, LE se pone en 1. En la línea de direcciones aparece la dirección a la cual yo voy a acceder, que viaja por el bus hasta que lo apunta. En este caso, eh, tenemos un Word de 2. Fíjense que en el libro, fíjense los años que tendrá este libro, que el Word es de 2. O sea, toma ese registro y el siguiente. Pero una copia de lo direccionado se pone en la línea de datos y viaja hacia el procesador. Esta es una operación de lectura. Está entrando más gente. Ahí está, gracias. Muy bien. Ahora vamos a ver la operación de escritura. Primero, nuevamente, la línea LE se va a activar en 0, o sea, no va a tener corriente, se va a poner en 0. O sea, se está anunciando que se va a hacer una escritura, que el procesador va a escribir algo sobre la memoria. Entonces, en las líneas de datos, el procesador va a colocar el valor que quiere almacenar.
Y en las líneas de direcciones, el procesador va a poner la dirección de memoria en la cual se quiere escribir, donde se quiere almacenar. Por último, una copia de ese valor que viene en la línea de datos queda almacenado en la posición direccionada. En esa posición, más las subsiguientes, de acuerdo al ancho de bus o al Word, ¿no? Acá tenemos el esquemita, ¿eh? Primero, LE se pone en cero. Después, el procesador pone el valor que quiere guardar en memoria. ¿Y a dónde lo quiere guardar? Acá pone la dirección 0207, viaja, apunta y como es un Word de 2, se va a escribir en esa posición y en la siguiente. Entonces, el valor que venía en la línea de datos se guarda en esas posiciones y lo que teníamos antes se pierde. ¿Está? ¿Se entendió, gente? Muy bien. Y ahora una pregunta muy importante. Esta es una pregunta de final. ¿Qué es el tiempo de acceso a la memoria principal? Es un tema muy importante, el tiempo de acceso. El tiempo de acceso es aquel tiempo que transcurre entre que se direcciona la posición de memoria, tanto sea en una operación de lectura como de escritura. ¿Eh? Entre que se direcciona la posición y aparecen los resultados en su salida, ya sea pone el valor de esa dirección, se coloca en la línea de datos para que vaya al procesador o al revés. El valor viene por la línea de datos y se guarda en esa posición de memoria. Entre que se direcciona y se ejecuta esa operación, transcurre un tiempo. Y eso es el tiempo de acceso. Eso es el tiempo de acceso. El tiempo de acceso depende directamente del modelo de chip de memoria con el cual tenemos, o sea, en nuestra computadora. O sea, depende de eso. Eso varía por marca, por modelo y demás. No hay un tiempo de acceso constante, depende de un montón de cosas. Y se mide en nanosegundos. Como dice ahí, es el tiempo que transcurre entre que se direcciona una memoria hasta que aparece en sus salidas el contenido de la celda direccionada. Eso es el tiempo de acceso. Y se mide en nanosegundos y creo que es un buen momento para abrir otro paréntesis. Hablemos de los nanosegundos. ¿Qué es un nanosegundo? A ver, ¿alguien me lo puede contar? ¿Tienen una idea? ¿Qué les transmite la palabra nanosegundo? Algo muy chiquito. Algo muy chiquito, sí, sí. Es lo primero que pensamos, una fracción muy chiquita de un segundo. Pero vamos a ver cuán chiquita puede ser. ¿Mm? Bueno, saquemos ese emoji que ya quedó totalmente obsoleto. A ver. Es la 1000 millonésima parte de un segundo. ¿What? Sí, así como les dije, la 1000 millonésima parte de un segundo. Un segundo está compuesto por 1000 millones de nanosegundos. ¿Mm? Bueno, bueno, está bien, vamos más despacio, está bien, vamos más despacio. A ver, si divido un segundo en 1000 partes, cada parte es un milisegundo. Un milisegundo, ¿no? Un segundo en 1000 partes. Ahora, si yo tomo como podemos ver, un segundo, 1000 milisegundos. Si yo divido un milisegundo en 1000 partes a su vez, cada parte es un microsegundo. Microsegundo, o sea, una millonésima parte de un segundo. 1 millón de microsegundos es un segundo.
Ahora bien, si yo tomo un microsegundo y lo divido en 1000 partes, cada parte es un nanosegundo, o sea, la 1000 millonésima parte de un segundo. ¿Está? Uno dice, bueno, es algo rapidísimo. Los tiempos dentro del sistema central se miden en nanosegundos. Los tiempos se miden en nanosegundos. Tan rápido suceden las cosas ahí adentro. ¿Mm? Y ahí cerramos el paréntesis, como para que quede bien en claro cuando hablamos de nanosegundos de qué es lo que estamos hablando. Y el tiempo de acceso, actualmente, podemos investigar un poco sobre chips RAM. La marca Kingston creo que es una de las marcas líderes en modelos de memoria RAM, en todo lo que sea almacenamiento. Pero hay otras muy buenas. Y se habla de que hoy los chips vienen con un tiempo de acceso, puede variar, algunas más, algunas menos, varía de acuerdo al modelo de computadora y demás, pero podemos hablar de 18, de 15 nanosegundos, de 10. ¿Mm? O sea, es prácticamente instantáneo. Igual, si yo les dijera que para los tiempos del procesador es demasiado tiempo, es muchísimo tiempo, es que es así. Es uno de los grandes problemas de la arquitectura de las computadoras desde la primera generación, desde que von Neumann dijo, gente, esto es por acá. Bueno, uno de los grandes problemas técnicos que suceden en nuestras computadoras es que el tiempo de acceso es muy grande con respecto al rendimiento del procesador y a los requerimientos del procesador. Es un gran cuello de botella el tiempo de acceso, que tiene una solución técnica. Pero no les quiero spoilear porque eso lo vamos a ver en el episodio 3 de nuestros encuentros. Y a todo el mundo ya sabemos que no nos gustan los spoilers, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. ¿Está? Entonces, memoria principal es la RAM más la ROM. Hasta ahora de la ROM no hemos hablado, hemos hablado mucho de la RAM. Y también es cierto que cuando uno menciona memoria principal, intuitivamente estamos pensando solo en la RAM, pero la ROM también es parte de la memoria principal. Es la pequeña olvidada y sin embargo es tan importante, es tan importante. ¿Mm? Eh, ¿Cuáles son las diferencias entre RAM y ROM? ¿Mm? La RAM, una sigla del acróstico de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. ¿Mm? Ya todos sabemos lo que es el acceso, eh, no, el tiempo de acceso, pero vamos un paso más allá. ¿Qué es el acceso aleatorio a la memoria? ¿Qué es el acceso aleatorio? El acceso aleatorio significa que en cualquier posición de memoria a la cual quiere acceder el procesador, a todas sus direcciones de memoria les cabe el mismo tiempo de acceso. No importa si es una de las primeras, o está por el medio, o es de las últimas direcciones. ¿Mm? Siempre el tiempo de acceso es el mismo. Eso significa acceso aleatorio. Uno dice, bueno, pero así es como tendría que ser. ¿Acaso alguna vez fue distinto el acceso a la memoria? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Eh? Durante muchos años, las viejas computadoras, décadas de 50, de 60 y demás, el acceso muchas veces era secuencial. Es otro tipo de acceso.
¿Vieron esas películas de los años 50 y 60 de esas computadoras que son como un placard? Y esos señores pelados con anteojos y guardapolvo blanco y corbata manejando esas computadoras, que en la pared de las computadoras hay como unos rollos de cinta ancha, grandotes, y van pasando de un lado al otro. Bueno, es la memoria, entre otras cosas. Si el procesador necesitaba acceder a cierta posición de memoria, el tiempo de acceso iba a variar con respecto a la posición del carrete. Si era una de las primeras posiciones, iba a acceder relativamente rápido. Si era una de las últimas, iba a tardar muchísimo más, porque tienen que recorrer todas las posiciones hasta llegar a la posición buscada. Eso es acceso secuencial. En este caso, el acceso es aleatorio. Por ejemplo, alguna vez usaron cassettes para escuchar música. No, son todos chicos, no saben lo que es un cassette. Bueno, mejor, mejor. Pero bueno, era un dispositivo plástico chiquito, iba a decir del tamaño de un cassette. Es chiquito, con dos rueditas donde está la cinta enrollada, ¿no? Y uno lo ponía en el pasacassette, en el equipo de audio, y la cinta iba corriendo y uno iba escuchando los grandes éxitos del heavy metal, ¿eh? O del punk rock o la música que ustedes prefieran. Yo elegía eso. Pero bueno, de repente yo estoy escuchando el tema uno y quiero escuchar el tema 7 y tenía que hacer todo un recorrido hasta llegar al 7. No, no accedía de la misma forma que al tema uno. Tenía que adelantar, buscarlo. Si estaba en mi casa ponía el fast forward. Sí, iba adelantando solo. Ahora, si lo venía escuchando en el colectivo, era la típica de sacar el cassette, agarrar la virome y hacerlo girar hasta llegar, porque claro, si no, eso te consumía la pila que daba gusto. Y las pilas son caras. ¿Mm? Tiempo, o sea que los cassettes tenían acceso secuencial. Ahí tienen un buen ejemplo de acceso secuencial. En cambio, un CD, pongo un CD en el equipo y simplemente pulsando el número de track, me tarda lo mismo. A cualquier track es apretar una tecla y ya llegó al tema. Eso es acceso aleatorio. ¿Está? De ahí viene, porque uno dice, sí, RAM, acceso aleatorio, pero ¿cuántos pueden decir lo que será? Bueno, ahora ya ustedes pueden decir tranquilamente qué significa acceso aleatorio. ¿Está? Y la ROM, Read Only Memory, el acróstico de Read Only Memory es ROM, memoria de solo lectura. Es un concepto que en realidad un poco es mentira. No es de solo, nunca hubo ROM puro, porque alguna vez se tuvo que escribir. Los primeros ROMs, sí, uno dice sí es de solo lectura, pero todo lo que ahí ya está escrito quiere decir que alguna vez se escribió. Se escribió una vez y a partir de que quedó escrita, bueno, ahí sí pasa a ser de solo lectura. Una memoria a la cual se puede acceder solamente para leer. ¿Mm? De ahí viene el término ROM. Entonces, RAM, acceso aleatorio. La lectura y la escritura tienen el mismo tiempo de acceso. No solamente que tenemos acceso aleatorio para todas las posiciones, sino que además el tiempo de acceso en una lectura y en una escritura es exactamente el mismo. Es otra de las ventajas de la RAM. Y por otro lado es volátil. ¿Qué significa que la RAM es volátil? Que cuando cortamos el suministro de energía del equipo, todo el contenido de la memoria RAM se borra, se pierde, se apaga. ¿Está? Es la memoria RAM. En cambio, la ROM, por empezar, también tiene acceso aleatorio. Uno dice, pero ¿por qué una se llama acceso aleatorio y la otra también? Sí, son esas cosas. Yo la verdad no fui el que les puso el nombre a estas memorias. Quedaron un poco, no sé, porque digo, en vez de aclarar, creo que oscurece, porque la ROM también tiene acceso aleatorio. O sea, que tarda al mismo tiempo a cualquiera
de las direcciones que quiere acceder el procesador. Pero, como dice mi amigo Jorge, la lectura es rápida comparada con la escritura. El tiempo de acceso de lectura es mucho menor que el tiempo de acceso en la escritura. Hay una diferencia en los tiempos. Depende del tipo de ROM, depende del modelo y demás, esa franja, esa diferencia entre lectura y escritura puede ser más grande o más chica. En los últimos años, la diferencia de tiempo de acceso entre lectura y escritura en ciertos modelos ROM se va achicando, pero la diferencia va a existir siempre, aunque en muchos casos prácticamente no se nota. Por ejemplo, tengo un pendrive. Pendrive, dentro del pendrive, esa memoria flash es un dispositivo ROM. Es un dispositivo ROM, es una memoria ROM. Por más que no tenga cargada la energía, lo que está almacenado se mantiene. Es un tipo de memoria ROM. Y cuando yo trabajo con un pendrive, cuando yo guardo algo en el pendrive, o sea, estoy haciendo una escritura, ese guardar es mucho más lento que cuando lo tengo que leer, cuando tengo que sacar algo que ya está guardado. Hagan la prueba. Hagan la prueba con un pendrive, con un archivo pesado y hagan la prueba. Va a haber una pequeña diferencia. Hoy en día, a los usos prácticos, es casi imperceptible, es transparente para la gente. Es transparente. Por eso es casi que no nos damos cuenta que hay una diferencia en tiempo de acceso, pero la diferencia está. En otros dispositivos ROM, la diferencia se acentúa, es mucho mayor. Es mucho mayor. Y como última propiedad, vamos a decir que la ROM es no volátil. ¿Está? No es volátil. Eso significa que por más que en el dispositivo que se encuentre se corte el suministro eléctrico, lo que está almacenado se mantiene. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, ¿qué hace la memoria ROM? Primero verifica el correcto funcionamiento del hardware y su configuración. ¿Cómo hace esto la memoria ROM? ¿Cómo hace? ¿Qué es lo que hay escrito en la memoria ROM para poder ejecutar acciones? Es una memoria. En realidad, lo que hay en la memoria ROM son pequeños programitas. Son pequeños programitas que ejecutan eso. Primero, lo primero que sucede cuando yo enciendo una computadora, actúa la memoria ROM con su programa. El programa principal de la memoria ROM es el BIOS. El BIOS, Basic Input Output System, sistema básico de entrada-salida. El BIOS se hace cargo del manejo de la computadora. Lo primero que hace es verificar de que todos los elementos de hardware estén bien configurados. Y da un informe a través de un BIP. Ya en las máquinas de hoy ya no se escuchan. Antes, en las PC de escritorio se escuchaba ese famoso BIP, que quiere decir que está todo bien. Y hay todo un código de bips. Cuando son 2 bips cortos, 3 bips, 2 largos y uno corto. Bueno, ahí estaba indicando qué tipo de falla hay en el hardware. Yo alguna vez tuve que estudiar todos los códigos de bips del BIOS, pero nada, ya es algo que quedó en el pasado. Pero bueno, igual lo sigue haciendo. Y además, en el BIOS lo que hace es hacer cargar, o sea, cargar en memoria, desde donde está almacenado una copia del sistema operativo, o sea, carga el sistema operativo en la memoria, que es lo que se llama bootear, la acción de booteo. El BIOS carga el sistema operativo en la memoria, en la parte de RAM, y una vez que está cargado en el RAM, ya se puede empezar a ejecutar y a partir de ahí se hace cargo el sistema operativo.
Pero el primer programa que corre cuando encendemos una computadora es el BIOS que está guardado en la memoria ROM. ¿Está? Y además, bueno, almacena una serie de programas, subrutinas y demás que se usan en todo momento para transferencia de datos, para la memoria, una serie de órdenes que son complementarias al sistema operativo que le ayuda a realizar su tarea de crear una interfaz amigable entre la computadora misma y el usuario. El programa más importante para hacer eso es el sistema operativo, pero también colabora la ROM BIOS. Lástima que no vamos a poder ver interrupciones porque ahí está todo bien desarrollado, cómo es que actúa la ROM BIOS y el sistema operativo para hacer las tareas generales de, del sistema operativo o del BIOS, que, por ejemplo, guardar un archivo, crear una carpeta, hacer una copia. Eso no lo hace. Si yo lo estoy haciendo con Word, no quiere decir que lo hace el Word. El Word ordena o bien a la ROM BIOS o bien al sistema operativo que se encarguen. Cuando yo mando a imprimir un documento, no me importa la aplicación que esté usando, pero mando a imprimir, ahí se hace cargo el sistema operativo de la operación de impresión de documentos. ¿Está? Pero bueno, nada. Entonces vimos un poco más detallado lo que es la memoria ROM. Y acá tenemos un cuadrito de memorias Random Access. Vamos a hacer un poco hablar de cada uno de los tipos que hay. Básicamente hay tres clases. Tenemos el universo de las RAMs, o sea, memorias de lectura y escritura, donde tenemos la DRAM, la SRAM y la VRAM. ¿Mm? Las características de la RAM, bueno, ya las sabemos. Cada byte direccionado puede ser reescrito en igual tiempo que tarda su lectura, ¿eh? Cuántas veces se necesiten. O sea, tenemos el mismo tiempo de acceso, tanto en lectura como en escritura. Y se puede hacer todas las veces que uno lo necesite y son volátiles. La DRAM es la RAM dinámica, la D es de dinámico, está compuesta por capacitores y son los dispositivos que constituyen la memoria RAM de la memoria principal. El problema de la DRAM es el gran tiempo de acceso. Después tenemos la SRAM, que es la memoria estática, static RAM, que son memorias RAM, se organizan en registros, pero en vez de estar formados por capacitores, están formados por transistores. Son mucho más voluminosas, mucho más caras, generan mucho calor, pero el tiempo de acceso es prácticamente cero, prácticamente cero. Y ustedes, quizás alguno se pregunte, pero entonces, ¿por qué la memoria RAM no es SRAM? Porque sería inaplicable por el costo, por el tamaño, por el calor que emite, por la energía que gasta. O sea, no entraría, no entraría en un gabinete una memoria RAM de 16 GB hecha con memoria estática. Además que costaría una fortuna, ¿no? Por eso se usa la RAM dinámica. ¿Eh? ¿La RAM estática se usa? Sí, se usa, pero nuevamente no les voy a spoilear. Lo vamos a ver en un siguiente encuentro. Y la VRAM es la video RAM. Es la memoria, que también es una memoria RAM, como las otras, pero esta está preparada especialmente para poner en las interfaces de los periféricos de video. O sea, las famosas tarjetas de video. Las tarjetas de video a las cuales los gamers se gastan fortunas para tener una máquina que los videos se vean bien. ¿Mm? Eh, Entre otras cosas, esas placas de video tienen una gran memoria, un almacenamiento que es auxiliar a la memoria principal. Y el tipo de RAM es de VRAM, o sea, video RAM. ¿Tá? Estamos haciendo un pantallazo de estos tipos de memoria. Yo podría estar 2 horas hablando de cada uno de estos tipos, pero no, tampoco es el objetivo de esto. Y después tenemos el universo de las ROM, que están divididos en dos partes. Empecemos por abajo.
Memoria para ser solo leídas, que son las ROM más puras. La ROM propiamente dicha, una vez que la escribía el fabricante, no se podía volver a escribir, y así vinieron todas las primeras PC, venían con ese tipo de ROM. Después vino la PROM. La PROM era una ROM programable, esa P es de programmable ROM, el cual, si un fabricante de computadoras tenía el dispositivo adecuado, podía el mismo fabricante escribir en la ROM el BIOS y las tablas que necesitaba. En las ROM comunes, el mismo fabricante del chip ya lo escribía. A partir de la PROM, el fabricante de computadoras tiene un mejor uso de las memorias ROM y no quedaban obsoletas tan rápido. Pero tampoco era la gran solución para la ROM. Después vino la EPROM, que dicen, estas ya pasamos al universo de las RMM, las Read Mostly Memories, memorias para ser mayormente leídas. ¿Qué quiere decir? Se puede volver a escribir. En algunos casos de forma ilimitada, en otros un número grande de veces, pero la escritura es muy lenta si la comparamos con el tiempo de lectura. La primera que surge es la EPROM. La E es de erasable, erasable o borrable, o sea, del verbo erase, de borrar. Muy británico, erase. Erasable, programmable ROM, o sea, una ROM programable y borrable. Estos chips venían con el circuito, había un hueco en la pastilla del chip donde quedaba a la vista el pequeño circuito el circuito integrado del chip, quedaba a la vista y tenía una película fotosensible, y luego sobre ese hueco ponían un sticker. Mientras el sticker quedaba puesto, la ROM quedaba guardada sin ningún problema y así se usaban en las computadoras, pero se podía reprogramar. Si yo le sacaba el sticker, que lo exponía a una luz ultravioleta por algunos segundos, todo el contenido se borraba y quedaba listo para volver a escribir. El problema era que no cualquiera tenía el dispositivo para volver a escribir una ROM. O sea que fue un pasito más adelante, pero tampoco era lo ideal. Y llegamos a nuestros días. En nuestras máquinas, el tipo de ROM que tenemos es el EEPROM, Electronic Erasable Programmable ROM. ROM programable, borrable electrónicamente, que son las ROMs que tenemos hoy en día en nuestras computadoras, donde no hace falta borrar todo para actualizar. Y de hecho, si uno tiene de repente una notebook y demás, el chip ROM está vinculado directamente a la empresa fabricante de la notebook, y cada tanto, y sin que lo veamos, a través de la red, mandan actualizaciones a la ROM, y la ROM se va actualizando. Es algo, mm, no es que pasa todos los días, es algo eventual, pero pasa, un par de veces al año pasa. Es como cuando viene el aviso de actualización del sistema operativo. Esto es parecido, la diferencia es que por lo general se hace en forma automática, invisible para el usuario, a no ser que uno le cambie la configuración y quiera recibir el aviso de que se va a actualizar la ROM. Mi consejo es siempre decirle que sí. Y por último tenemos la Flash ROM. La Flash ROM ya hemos hablado un poco de ellas, que son la de los pendrive. Son la de los pendrive, de las tarjetas SD, de las cámaras, de fotos o para tomar películas o para poner en el estéreo del coche. Son esas tarjetitas. Es el mismo dispositivo que los pendrives, la Flash ROM. Bueno, y con esto terminamos el tema de memoria principal. Eh, a ver,
Queda un minuto y pico. Si les parece, volvemos a entrar como para darle cierre a esta reunión, porque queda muy poquito tiempo. Si quieren hablar de algún otro tema y demás, lo podemos hablar ahora. Así que si les parece bien, salimos y volvemos a entrar. ¿Dale? Bueno, muy bien. No sé si a alguien le quedó alguna pregunta o quiere que hablemos de algo en particular antes de despedirnos. Acá estoy, les escucho. Cualquier inquietud que pueda surgir, me la pueden decir ahora. Profe, le consulto. Con Dígame. el tema del trabajo que hicimos de Modern, o sea, mucha noción yo no tenía. Agarré y comparé más o menos puntos parecidos de cada una de la otra, quizás le faltaba contenido. Eso, por ejemplo, cuando dé el trabajo práctico, ¿va a ser parecido? ¿Lo va a tomar? El trabajo práctico, o sea, El evaluativo. claro, el trabajo práctico, en realidad pues, he visto que mucha gente a los trabajos anteriores le ponían TP y no eran Sí, TP, eran, yo le puse TP. eran actividad de unificación de conceptos. En distancia, no sé por qué cosa de reglamento que yo no hice, TP se le dice a lo que en presencial serían los parciales. Claro. Eh, o sea que recién el lunes que viene van a recibir el TP1. Y sí, va a ser un trabajo de investigación donde el objetivo de ese trabajo es que además haya un aprendizaje a través de esa investigación, o sea, conocer cosas. Este, Fíjense bien el criterio de búsqueda, no se queden con Wikipedia nada más. ¿Mm? Hay mucho para investigar, hay muchísimas páginas. Lo bueno, y qué sé yo, es entrar en varias, comparar, leer y por ahí quedarse con la que a uno le parece mejor o quizás con una fracción de una o de otra. No es necesario que ustedes tengan que hacer una monografía, ¿se entiende, no? Lo pueden citar, pero el tema es que esté bien citado. El tema es que quede bien citado, saber bien de qué página lo sacaron. ¿Está? ¿Se entiende? Y Sí. nada, no va a ser muy complicado tampoco, ¿no? O sea, nada, estamos hablando de computadoras. Tendrán que investigar sobre algún dispositivo de computadoras y demás, no hay mucha diferencia. Creo que tienen que desarrollar un tema y si no me equivoco, después hay que hacer un cuadrito, como alguna vez ya han tenido que hacer. La verdad que no recuerdo, ya lo preparé hace un mes y medio, pero ya me olvidé que era todo lo que tenía, pero nada, qué sé yo, ese es eso. Ese es, Bueno, no es nada. El nivel de aprobación de los trabajos prácticos en distancia es altísimo. Un poco trabajo más o menos a conciencia, más o menos a conciencia, ¿no? Contestado con Yahoo Respuestas, ¿no? Se claro, sí. nota, se nota cuando hay Yahoo Respuestas, se nota cuando hay Wikipedia, se nota cuando hay ChatGPT, yo ya lo noto. O sea, porque digamos, todo bien, yo tengo en ya enseguida me identifica que ese texto ya existe en otra parte. ¿Se entiende, no? Entonces, bueno, todo bien, pero qué sé yo. No hay que usar, no, yo no digo que esté mal, es un recurso. Todos los recursos son válidos y son bienvenidos. Si lo usamos, usémoslo con conciencia. O sea, no copiar y pegar. Copiar y pegar lo hace mi sobrino que tiene 7 años, él ya sabe copiar y pegar un texto, una foto, y entiendo que ustedes también. Que no se limiten simplemente a eso, que sea algo que lo entiendan, porque si no es difícil que que se produzca el aprendizaje, porque después de todo lo que se está buscando es eso que se vaya produciendo aprendizaje, ¿no? Que me llenen un montón de documentos para yo poner ver, poner aprobado. Sí, bueno, todo eso es lo técnico, lo legal, pero bueno, ¿cuál es el objetivo principal? Es el aprendizaje de ustedes. Así que a través de ese trabajo de investigación, no hace falta que sea una guía telefónica. Bueno, no, ustedes nunca vieron, perdón, no hace falta que sea muy extenso. ¿Eh? Las guías telefónicas eran unos libracos así, que venían todos los números.
Bueno, yo tengo que andar explicando a los centennials, que me parece bárbaro que hoy no haya guías telefónicas. Bueno, no hace falta que se extienda. Tampoco un trabajo de 5 renglones, ¿se entiende? No, es un parcial. Bien. Algo, digamos, algo bien pensado, bien armadito, bien referenciado, ya con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Y la calificación es aprobado o desaprobado. No, no lleva calificación numérica. No lleva calificación numérica. Yo, a medida que lo van haciendo, yo lo voy a ir eh, corrigiendo. Yo sé que la gran mayoría vienen todas para el último día. O sea que yo, en la semana en que está abierto, yo si tengo tiempo voy corrigiendo. Después, una vez que se cerró el TP, yo tengo toda una semana para ir corrigiendo todos los trabajos y tenerlos todos, la devolución para antes del lunes siguiente. Porque el lunes siguiente viene el recuperatorio, para quienes lo necesiten. Entonces, nada, son semanas que ahí, ahí las tengo que remar, porque son 100 exámenes, cada examen son 20 minutos de corrección más o menos. O sea, son esos fines de semana que me quedo, pero bueno, nada, nada, es parte del trabajo, no me estoy quejando, es más que nada que tenga una idea de cómo es el tema. Este, lo da en casa, tranquilo, escuchando a Boca. Bueno, tranquilo y escuchando a Boca es un oxímoro. Pero bueno, escuchando a Boca, pero por lo menos tranquilo con el trabajo, tomando un cafecito, un mate, no sé, lo que sea, y voy corrigiendo, por ahí haciendo, trato de hacer las devoluciones más completas posibles. Quizás mande audios, ¿m? Quizás, yo en los trabajos prácticos uso muchos carteles que ya los tengo, algunos prehechos y otros los tengo que hacer cuando es algo muy específico. Entonces, van a recibir un archivo en PDF, que es el trabajo que hicieron ustedes, pero ya en PDF con mis calificaciones. Es para que no, ese ya no se puede modificar. Ustedes suban un Word, porque yo voy a escribir sobre ese trabajo. O sea, no me manden el PDF porque me están complicando. El mismo Word que recibieron, ese mismo tienen que enviar. Le tienen que cambiar el nombre al archivo. Ahí dice, en el nombre tiene que figurar el apellido de ustedes y que es el TP1. ¿Eh? En las pautas de evaluación, este, está, lo tengo todo detallado. Si me dan un segundito, voy a abrir un trabajo práctico viejo. Así les muestro toda la cabecera y todos los criterios. A ver, estoy abriendo esto, lo tendría que haber preparado, pero ahí voy, ya estoy llegando. A ver, trabajos prácticos. Ahí está. Voy a compartir la pantalla. Vamos a compartir. A ver a dónde está. Planificación. Acá está. Bueno, de hecho, este es el trabajo práctico. ¿Cuál abrí? El segundo. Este es el TP2, que ya lo tengo hecho. Igual no voy a llegar a la hoja donde están las consignas, pero bueno, vamos a ver lo primero. ¿Eh? Tiene esta cabecera donde ustedes acá tienen que completar nombre completo, DNI, es muy importante, porque yo después, por más que yo sepa que el documento me llegó de tal alumne, cuando lo tengo todos en una carpeta, los tengo que identificar, porque esto después si se imprime para supervisión, va a ser NN, no, no, la calificación no corre. Entonces dice, bueno, ¿cuáles son las unidades de aprendizaje que están incluidos? Los criterios de evaluación, se tendrán en cuenta la exactitud de respuestas, estrategias, criterios adoptados en las investigaciones, análisis, conclusiones, y demás. Se evaluará la correcta interpretación de los enunciados, la correcta utilización del lenguaje técnico, y la adecuada fijación de conceptos principales. Importante.
la entrega del presente trabajo práctico deberá estar en este mismo documento. No eliminar todo esto que está acá escrito, no lo tienen que eliminar, tienen que empezar a escribir a continuación de todo esto, porque es un documento oficial esto, es un parcial. No puede no estar, ¿se entiende, no? No se podrá cambiar la fuente, ni márgenes, ni el espaciado, o sea, tiene que quedar normalizado, y no son caprichos del profe, gente, ¿eh? Se deberá completar el encabezado con nombre completo y DNI. Se deberá cambiar el nombre de archivo para su correcta individualización. Por ejemplo, para alguien que se llama José Pérez, el nombre del archivo será Pérez J, o sea, Pérez José, por ejemplo, TP2. Listo, ya está. Ya con eso, que esté identificado el apellido y que esté identificado qué trabajo es. Listo. Y lo van a hacer en el mismo Word que lo recibieron. Citar bien la fuente de información y no poner hipervínculos. No poner hipervínculos. O sea, el único hipervínculo que puede haber es de repente si están citando fuentes, eso sí. Pero no, por ejemplo, algunos toman un texto de algún lugar que viene con hipervínculos, con distintos formatos de fuente y lo pegan así, muy desprolijo. Muy desprolijo. Nada, vamos, tenemos una semana para hacerlo. Vamos a ponerle un poco de onda, nada de hipervínculos, que quede una cosa prolija, bien presentada. ¿Está? Y ahí ya empiezan las consignas. Listo. Bueno, así que bueno, eso es lo que se van a encontrar, no hay nada. De hecho, en la semana, si tienen alguna duda, tienen la parte de mensajes, me dejan un mensajito, que yo en la medida de lo posible los voy contestando. ¿Está? Este, como para despejar dudas, pero van a ver que es algo muy sencillo. Es algo muy sencillo. Se ponen, o sea, ustedes lo van a hacer mucho más rápido que yo corregirlo. Eso seguro, eso seguro. Investigan un poco por ahí con media tardecita lo pueden hacer. ¿Mm? Para este fin de que va a estar, no sé si va a estar lluvioso y demás. Está bien. ¿Qué otra cosa mejor tienen para hacer el fin de semana que hacer el trabajo práctico? Trabajaron toda la semana para divertirse el fin de semana haciendo un trabajo práctico. Ya sé que me van a agradecer, ya lo sé, no hace falta. No hace falta. Yo lo hago de vocación. No sé, se van a acordar de mí, yo lo sé, yo lo sé. Pero bueno, nada, gente, eso. Este, nada, no sé si queda alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que quede. Por mi parte no. Bueno, bueno. Después voy a subir a la plataforma los otros PowerPoint con los otros temas que no van a estar en las reuniones, pero voy a aclarar bien que solamente como material adicional de consulta, no tienen que estudiar de ahí, ¿está? Lo tienen, yo se los doy, pero para la mente curiosa que le gusta averiguar sobre eso, incluso si tienen alguna duda con algo me pueden preguntar y acá estoy para todo lo que les pueda ayudar. ¿Está, gente? Muchas Bueno, gracias, profe. no, gracias a ustedes. Y bueno, Gracias. si no quedan preguntas pendientes, me despido. Tengo una Sí, Micaela, decime. consulta Sí, decime, que me Micaela. dio curiosidad. ¿Cómo estás? Que me dio curiosidad. Viste que vos dijiste que en la parte presencial toman un parcial Sí. y en nosotros virtual nos toman en el trabajo práctico. O sea, eh, ¿cuáles son las preguntas que realizas en esos parciales? Porque supongo que deben ser preguntas básicas. ¿Y cuál es la diferencia que tenemos que hacer nosotros un trabajo práctico? Porque siento que es como medio como tramposo el trabajo práctico, más allá que es una investigación que uno hace. En realidad, yo tramposo, no sé. Vale, o sea, porque A uno tiene ver, tiempo, puede lo- investigar, o tiene sea, el parcial fuentes. lo En tenés que cambio, en hacer. parcial tenés que estudiar todo bien. El parcial, vos tenés una hoja impresa, tenés 1 hora y media y tenés que contestar las consignas, con una hoja y una virome, nada más. Acá tenés una Sí, semana, estás en tu casa y tenés acceso a todo el mundo para poder realizar claro. tu trabajo. Obviamente, los dos tipos de evaluaciones son distintas por naturaleza. O sea, yo no te voy a hacer preguntas teóricas en el trabajo práctico.
porque voy al manual, lo Claro. copio y lo pego. O sea, y ya les dije, copiar y Sí, pegar, sí, creo que sí. sabemos todos. Todos sabemos copiar y pegar. Entonces lo que vamos a hacer es investigar. O sea, es otro tipo de evaluación. Contestar consignas, con eso se van a encontrar el día del final, que eso va a ser en el instituto, y ahí sí, van a contestar consignas y solamente van a tener el papel del final. Pero la modalidad, esa distancia nos da eso. Yo no les voy a hacer qué es un procesador, qué es un proceso de datos. Y nada, lo busco, pim, pam, pum, contesté, listo, lo vimos en Hollywood, pero digamos, no sirve para distancia. No sirve para distancia. Para distancia, el aporte que deben hacer para demostrar todo lo que aprendieron es esa investigación. ¿No? Que tampoco, ya les digo, no tiene que ser una tesis. No tiene que ser una tesis. Una investigación un poco seria, bien referenciada, listo, otra cosa. Tampoco es. Ok. No hay trampas, no hay trampas, Micaela, quédate tranquila. No, Bueno, yo para saber, porque o sea, bueno, no, igual voy a tener que estudiar para el final. tranquila, no pasa nada. Yo estoy acá para acompañarles y para ayudarles a llegar a su objetivo. No soy, o sea, de poner trampas, ni las preguntas capciosas, ni esas cosas que siempre que hemos estudiado alguna vez quizás nos apareció gente así, ¿no? Pero no soy de ese estilo, no soy de, yo les acompaño en el camino hacia el aprendizaje, nada más, nada más. Así que, bueno, gente, Perfecto, gracias. no, por favor. Gracias. Bueno, un gusto haberlos vuelto a ver. Gracias por todas las cámaras encendidas. Lo aprecio un montón. Lo aprecio un montón. ¿Eh? No me hacen sentir tan solo. Y nada, les acompaño y todos los éxitos para el trabajo práctico. Les deseo todos los éxitos. Y nos estamos viendo el mes que viene. ¿Mm? Nos vemos. Chau, Chao, chau. Chao, profe. gracias, Gracias, profe. profe. Chao, profe. Chao, Gracias. chicos. Buenas noches. Chao, hasta luego. Chao.